nuestro Señor reina. Él resucitó y reina Amén. para siempre, dice su palabra, ¿verdad? Así que esa es la Amén. gran diferencia en el cristianismo. Jesús resucitó. Una vez más, estamos muy contentos de estar con cada uno de ustedes y también tener en nuestro medio ya a nuestro amado pastor, profesor, maestro. Hemos llevado ya a las clases anteriores donde hemos visto qué es el preevangelismo, hemos visto la importancia de conversar, hemos visto escuchando a las personas y hoy el magíster Lubin va a enseñarnos iluminando a las personas. Adelante, profesor y pastor Lubin. Buenas noches, queridos hermanos y hermanitas. Para mí, otra vez es un gozo poder estar con ustedes y poder, ponerme en contacto con toda esta gente maravillosa desde la tierra del ceviche, Dios mío, del Perú, ¿verdad? Entre otras comidas deliciosas. También gente de Argentina, de otros lugares, hasta de Estados Unidos. Qué maravilloso este Ministerio Logos, hasta dónde es capaz de llegar. Y hoy continuamos entonces con esta clase sobre evangelismo conversacional y por supuesto que lo que vamos a hacer hoy es aprender las otras, o mejor dicho, el otro rol dentro del evangelismo conversacional. Hemos estimado lo valioso que es que nosotros sepamos conversar y evangelizar. Y esta imagen una y otra vez se las voy a estar presentando, ¿no? Ya vimos la semana pasada, ¿verdad? Introduciendo los 4 tipos de conversaciones que debemos de tener con los no creyentes. Y hago otra vez la aclaración que este tipo de conversación se va a dar sí y solo si nosotros no tenemos un terreno en común, ¿verdad? Quienes hemos evangelizado, los que hemos compartido la fe en Jesús, sabemos cuando hay un terreno en común. O sea, lo que yo estoy comunicando, lo que usted está comunicando del evangelio, usted ve que las personas sí lo entienden, sí es cierto. Pero cuando no es así, es importante entonces no tirar la semilla tan fácilmente para que caiga ya sea al lado del camino o cae entre espinos o entre pedregales. ¿Por qué? Porque vamos a ver que eso no va a funcionar, sino que haciendo un preevangelismo, dependiendo de la situación que estemos viviendo y afrontando, tendremos que escuchar, tendremos que iluminar, tendremos que descubrir, ayudar que la persona descubra y finalmente edificar puentes, construir puentes de conexión. Y eso también ilustrado, esto también se puede ilustrar sobre este rol, ¿verdad? Estos 4 roles, por ejemplo, el músico, y vimos el músico que escucha, que hace preguntas, que se relaciona, que comparte con la otra persona, pero que está atenta a escuchar a qué, las notas disonantes o desafinadas, y a partir de esas notas disonantes y desafinadas, poder conversar con la otra persona y anotar esas cosas que están disonantes o desafinadas, esas notas. Pero también entonces nos puede ser el caso de que requerimos asumir el rol del pintor, la pintora. Ayudar a pintar nuevamente a las personas de una forma más precisa. ¿Por qué? Porque hay personas que se sienten de una manera. Algunos dicen, es que mi autoestima es maravillosa y esta chica se ve así, refulgente, maravillosa. La forma en que piensa que es ella, que no necesariamente es la que está pintando, valga la redundancia, esta pintora o pintor. O sea, una es la forma en que dice y otra es como realmente es la persona. En ese rol, hacer preguntas va a ayudar a pintar un cuadro en donde ellos se van a ver más claramente. Esta es la meta. Asumir este rol de pintor-pintora es ayudar a que la persona
que al principio nos muestra una foto, un retrato, nos da su impresión, ¿verdad? En tercera dimensión, 3D, como se supone, se piensa, y entonces uno va a ayudarle a la persona a ir pintando en realidad quién es, cómo está la persona. El mejor caso aquí es el joven rico con Jesús. ¿Se acuerdan? Que él pensaba que era alguien y terminó con una imagen más precisa, dolorosa, pero más precisa. En esta parte es importante la clarificación, el descubrir y el recordar. Tenemos que recordar algunas cosas. Entonces aquí venimos a iluminar, clarificando, descubriendo y nosotros recordando algunas cosas. Entonces, si son tan amables de apagar sus micrófonos, por favor. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué podemos palpar aquí? Clarificar. ¿Clarificar qué cosa? Creencias. Si al oír nosotros en un rol de músico notas desafinadas sobre lo que creen las personas, aquí será importante que haya clarificación, ¿verdad? Es clave, uno tiene que escuchar, uno tiene que valorar y ayudar a las personas a que puedan expresarse mejor con respecto a qué es lo que están creyendo, qué es lo que creen. Entonces a veces escuchamos cosas que dice la gente. ¿Qué quieres decir cuando me comentás que sos agnóstico, sos ateo? Hay algunos ejemplos de que todas las religiones son básicamente lo mismo. Uno está conversando y entonces dice, no, para mí todas las religiones dicen lo mismo, son básicamente lo mismo. Bueno, ¿qué quieres decir con eso? ¿Me podrías explicar un poquito más y mejor? Sí, que Jesús murió por nosotros. Claro, ¿usted cree que Jesús es el? Claro, él murió por nosotros. Ok, y dígame una cosa. Un momentito, hermanos. Ok, ahora sí. ¿Y qué quieres decir con eso? Porque, hermanos y hermanitas, tenemos un lenguaje pandereta y tenemos muchas veces un lenguaje religioso. ¿Por qué? Porque hay un trasfondo protestante y también hay un trasfondo católico romano, religioso. Que Dios me lo acompañe. Aquí todo el mundo te dice que Dios lo acompañe, y si uno está hablando con quien sea, que te llamaron de una compañía telefónica y uno dice, bueno, buenas noches, muchas gracias por su atención, que Dios me la bendiga. Y la otra persona dice, amén. Y yo me atrevo a decir de que las otras personas, hay personas, yo digo que hasta escépticos o hasta ateos, que por religión son capaces de decir, amén. Amén. Entonces hay cosas en común, hay frasecitas en común. Entonces cualquiera dice, ay, sí, claro, esa persona conoce del Señor. Sí, claro, es un hijo, una hija del Señor. ¿Cómo lo sabe? Bueno, preguntemos. Cuando usted dice que Jesús murió por nosotros, ¿qué quiere decir con eso? Es una pregunta de clarificación, ¿no? Hay gente que dice, bueno, la verdad es que a mí me perdieron, porque para mí la Biblia está corrompida. ¿Qué quiere decir usted? Gracias por expresarme, yo valoro mucho su opinión, pero ¿me podría explicar un poquito más qué quiere decir con que la Biblia está corrompida? O yo soy agnóstico, o yo soy ateo, o yo soy pluralista, o yo soy... Entonces, clarificar va a ser clave. Porque si la persona dice que es, o se siente, o piensa, y nosotros le hacemos preguntas de clarificación, entonces vamos a ir entendiendo más y mejor qué cosa, más a fondo las creencias que tiene esa persona. ¿Qué es realmente lo que cree esa persona? ¿Para qué? Uno clarifica las creencias, pero entonces pasamos a ver si hay incertidumbre, si hay contradicciones dentro de esas creencias que tienen las personas, siempre guardando el respeto, el aprecio por las personas. Y cuando pasamos aquí, en estas incertidumbres, ¿verdad? La persona cree un ángel, se cree un ángel, perfecto. Entonces ya me clarificó que se cree un ángel. Ok, ahora voy a empezar a trabajar aquí, a ver, a descubrir, a ver qué hay. Entonces comenzamos haciendo preguntas penetrantes
pero que sean penetrantes para las mismas personas, que las personas puedan verse a sí mismas, analizarse a sí mismas. Y una manera muy bonita y muy práctica es decir, tengo la curiosidad de... ¿Para ustedes son importantes las creencias? Sí, claro que sí son importantes. Las que todo mundo tenga, claro que sí. Y dígame una cosa, usted ha venido hablando de que usted cree que todas las reuniones son importantes. Me surge mucho cuando te escucho decir eso, me surge mucho la inquietud, la curiosidad para saber qué piensa usted de si todas las religiones enseñan lo mismo. Le escucho decir a usted que todas son importantes, todas tienen la verdad y que todas nos dicen de alguna forma llegar a Dios, pero dígame una cosa, es descubrir, y dígame una cosa, ¿y usted cree que todas las religiones enseñen lo mismo? ¿Cree que es posible que nosotros hayamos sido puestos en esta tierra con algún propósito? Oh, sí, para mí sí, claro que sí. ¿Y cuál cree usted que sea ese propósito? No sé. Bueno, aquí, ser buena persona, etcétera, etcétera. ¿Y usted cree que entonces de esta forma, siendo bueno, podamos ir a la próxima vida, al cielo o a la vida venidera? Pues claro que sí. Hermanos y hermanas, esto es una conversación, esto es un compartir, es conocer a las personas, es analizar lo que piensan, es descubrir más qué está en el fondo del corazón de estas personas. ¿Usted ha escuchado de Jesús? Sí, claro. ¿Y qué conclusión ha llegado sobre Jesús? ¿Qué piensa usted de Jesús? Algunos dicen, bueno, que es un buen hombre, que fue un profeta. Otros dicen que es un gran filósofo. Otros dicen, no, fue un revolucionario. Estamos descubriendo, las personas tienen ese pensamiento y necesitamos entonces que las personas puedan abrir su corazón voluntariamente. Entonces uno dice, bueno, y dígame una cosa, y usted dice que es agnóstico, que no sabe si conoce o no conoce. Para usted no hay que dejar de creer, pero hay que creer, que hay cosas que usted no puede asegurar, pero usted me dice a mí que Jesús fue un gran hombre. ¿Cómo encaja Jesús dentro de tus propias creencias? ¿Qué función tendría Jesús dentro de tus propias creencias? Yo aprovecho para decirles que esa fue una de las preguntas valiosísimas que hacía el doctor David Geisler con su suegrita, con su suegra. Ya está en la presencia del Señor, ¿verdad? Y que llegó a conocer al Señor. Y eso es muy, muy, muy bonito que nos compartía el doctor Geisler, ¿verdad? Este tipo de pregunta es importante. Suegra, bueno, usted cree que Jesús es maravilloso, que fue un hombre maravilloso, pero usted que no es cristiana, ¿cómo encajaría Jesús dentro de estas creencias? Y ahí la dejaba meditando y meditando y meditando. Meditando. Analizando. Algunas personas dicen, no, pues lo único certero que tenemos es que no hay vida, que solamente existe esto y este cuerpo, esta carne. Estamos aquí nada más para existir y nada más. ¿Qué tanta certeza tenés de que no hay vida después de esta vida? ¿Qué tanta certeza tienes? No sé, o sea, nadie ha ido y ha venido. No escucha eso, hermanos. Y esto entonces, cuando uno tiene un panorama, ya uno realmente ha escuchado a la persona y la persona se ha descubierto su corazón, ayudándole a expresarse, y uno entonces ya tiene una pintura más precisa de lo que la persona es. Entonces uno empieza a ¿qué? Empieza a hacer preguntas dentro de esos mismos pensamientos para ayudar a la persona a empezar a ubicarse, a darse cuenta que la pintura de sí misma, el perfil, la imagen que tiene de sí misma, es la palabra correcta y puntual, no es del todo precisa, pero no se lo decimos, sino que al usar estas preguntas
Usted dice que todas las religiones son iguales, correcto, correcto. ¿Usted ha estudiado lo que creen estas religiones? Bueno, un poco. Ok. Y dígame una cosa, ¿cómo es que pueden ser iguales cuando en lo fundamental se contradicen? Dígame usted. ¿Cómo puede ser igual, por ejemplo, el islamismo del cristianismo, cuando en el islamismo, por ejemplo, no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el cristianismo? El libro es el Corán, no la Biblia, y Alá no es trinitario como lo es el Dios de la Biblia. ¿Cómo? Explíqueme un poquito eso. Entonces uno le hace el pase, como cuando uno juega fútbol de primera intención, de taquito, hace el pase. Explíqueme un poco. Oh, la persona entonces va percibiendo, ¿verdad? Que, un momento, sí, bueno, no sabía eso. Mire, interesante, don Lubin. Por otro lado, digamos, en las preguntas de existenciales con propósito, ¿verdad? Es que es importante tener un propósito en la vida. Tenemos que vivir por propósitos. ¿Y cómo podría usted tener propósito y decir que todo el mundo debería tener un propósito último, supremo, y no creer en Dios? Explíqueme un poco cómo podría una persona vivir así. Entonces, uno está dándole este tipo de preguntas dentro de la caja de herramientas para que las mismas personas puedan analizar el fundamento de sus creencias. Si este fundamento tiene sentido, es coherente, dentro de su cosmovisión es coherente o no es coherente. Usted dice que la Biblia es corrupta. Ok. Ahora, si la Biblia es tan corrupta, de tal al punto que no tenemos claro quién es Jesús, en lo que dijo y qué hizo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esto? Que la Biblia sea tan corrupta que no tengamos claridad de lo que Jesús dijo e hizo, ni entender las implicaciones para nuestras vidas. ¿Me podría explicar un poquito eso? ¿Cómo es que usted sabe que es así? Que en realidad no podemos conocer la vida de Jesús. Cuénteme un poquito, por favor. Otra pregunta útil, y esto para los que tienen un trasfondo cristiano, ¿verdad? Por ejemplo, uno dice, bueno, en una conversación previa, me contaste que de niño asististe frecuentemente o ibas a la iglesia con regularidad. Sí, claro. Bueno, me gustaría saber si en algún punto de tu vida tu relación con Dios fue importante. Tu relación fue importante. Qué interesante, ¿no? Yo lo digo así porque especialmente hoy que se ha manifestado cierto éxodo de muchos jóvenes de las iglesias. Yo no sé en Perú, pero en Estados Unidos y muchas iglesias, y especialmente bajo la pandemia, se dio el éxodo de muchos jóvenes y adultos también, ¿verdad? Y también ha venido ciertos movimientos que han surgido una iglesia progresista que va en la línea posmoderna y muy acorde con las agendas de estos tiempos, ¿verdad? Lo que le llaman algunos, varias agendas progres de este tiempo, le llaman progres, ¿verdad? Y entonces cuando uno conversa con estas personas que han salido de la iglesia, en algún momento fue relevante tu relación con Dios. Pudiste vivir, sentir que conocías al Señor. Ahí entonces uno puede saber, medir si ha habido alguna relación auténtica o se ha alejado o dice, bueno, nunca ha sido una buena relación con Dios. Son preguntas muy útiles, hermanos, para que nosotros podamos realmente conocer, ¿verdad? ¿Cuál es el estado o la posición de las personas? Debemos intentarlo, intentémoslo. Algunos creyentes, quienes creen en Dios, dicen que van a ir al cielo por portarse bien, hacer cosas buenas, más buenas que malas, que, digamos, elevar un estándar de vida, seguir los 10 mandamientos, tratándose a otros bien, dando su mejor esfuerzo, que haya arrepentimiento por las malas obras, siendo humilde. Ok, es lo que otras personas han dicho. ¿Qué piensa usted?
¿Y qué otras preguntas tendría usted con respecto a esto? ¿Qué piensa usted de esto? Vamos de nuevo, le pasamos la bola a la gente, el balón, para que las personas puedan conversar, hablar y explorar sus creencias. La clave aquí es que la persona que cree, se cree de una manera, al explorar sus creencias y al traer por medio de preguntas los mismos temas, las personas puedan realmente ir perfilando, reconfigurando y dándose cuenta como el joven rico, cuál es su auténtica imagen. ¿Crees que Hitler estará en el cielo? Bueno, si Hitler dice sí o no, bueno, si Hitler no está en el cielo, tú dices que no, ¿cuál sería el criterio para aplicar el juicio a él? ¿Verdad? ¿Cuál sería el criterio de juicio en que todos seremos juzgados? ¿Cuál será el criterio para juzgar a Hitler y también el criterio de todos nosotros? ¿Cuál sería la diferencia si es el mismo criterio o no es el mismo criterio? No, es que él no va a estar en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, no sé. O a lo mejor dicen algunos, bueno, no sé ni me importa. Ajá, ¿por qué no te importa? Entonces, ok, él asesinó a millones de personas, fue perverso, fue malo. Entonces, ¿eso qué? ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Cuáles son los criterios? No habría un juicio final para él. Entonces, él se sale o no se sale con la suya en su vida. Y así muchas personas que han hecho, que han violado, asesinos, delincuentes. A ver, hablemos de esto. ¿Cuáles serían tus criterios para barajar esto? Entonces, aquí, por medio de la pregunta, por medio de las preguntas correctas, quizá la persona al ir pensando, reflexionando lo que estamos trayendo de su conocimiento, esto haría que se vaya desvaneciendo la imagen que la persona tenía, esa imagen que tenía, y que entonces lo que nosotros tenemos al frente, quizás ya empezamos a ayudarle a la persona a que se dé cuenta cómo es que está su condición con Dios y consigo misma. De ahí que es importante hacer preguntas, y las preguntas sirven para ayudar a las personas. David Reed dice Testigos de Jehová contestados por verso, en este libro de 1986, en la página 113, una persona puede cerrar sus oídos a los hechos que no quiere escuchar. Pero si una pregunta le hace formular una respuesta en su propia mente, no podría escapar a la conclusión, porque es una conclusión que alcanzó la misma persona. La misma persona. Vamos captando, hermanos y hermanas. En un pensamiento muy cuadrado y en una verticalidad al hablar, uno asume que la persona lo está entendiendo, entonces yo tengo la confianza de transmitir ciertas palabras, ¿ok? Pero no lo sabemos, menos en estos tiempos, dependiendo del contexto, por supuesto. Pero en un contexto occidental, plagado de posmodernismo, lleno de escepticismo, cuán importante es que entonces ayudemos a las personas a llegar a sus propias conclusiones, que las mismas personas puedan llegar donde nosotros creemos que deben estar. Entonces hay que clarificar creencias, hay que ver ciertas cosas que nos parecen que no son muy ciertas, muy claras, y entonces usar preguntas que ayuden a descubrir estas incertidumbres, ¿verdad? Y que la misma persona empiece a darse cuenta dónde está puesta, dónde está posicionada, y que la misma persona entonces ya reevalúa la imagen que tenía, como el joven rico que le cayó tristeza. ¿Por qué se puso triste cuando Jesús lo lleva en un proceso para que se dé cuenta que él no era bueno? Porque ya él entiende que no lo es. Ya él entiende que
con la ayuda de Jesús, con las cosas que decía él mismo se autodescalifica en el sistema que él creía que podía ser heredar la vida eterna. ¿Qué queremos decir con las 3 Ds? Las 3 Ds. ¿Qué queremos decir? Duda, defensivo, deseo. Tenemos que recordar, hermanos y hermanitas, que al clarificar y al descubrir incertidumbres que hayan en la persona, nosotros tenemos que ser fieles a las 3 Ds, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, la primera, y vean qué bonito esto, con las 3 Ds, siempre. Recuerde, debemos de preguntarnos, ¿estoy haciendo preguntas de una manera que trae a la superficie sus dudas? Otra vez. ¿Estoy haciendo preguntas de una manera que trae a la superficie sus dudas, incertidumbre acerca de sus perspectivas, mientras al mismo tiempo minimizo su estado defensivo? Otra vez, al yo hacerle preguntas, hago que la persona dude de ciertas cosas, que crea incertidumbre en ella, pero a la vez no la pongo defensiva, sino que se mantiene cordial, respetada la persona y a la vez crea un deseo o curiosidad de escuchar más. Esos son criterios que nos ayudan a nosotros a cómo manejar la conversación. ¿Genero dudas o simplemente me pongo a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar? Lo que veo que la otra persona no duda, sino que se cierra. No, converso, le hago preguntas, le demuestro que me interesa y a la vez entonces veo que baja la guardia, que minimiza su estado defensivo y crece el deseo para que nos volvamos a ver, volvamos a conversar, volvamos a tratar las cosas. Las 3 Ds, dudas, bajar la actitud defensiva, propiciar las dudas, promover dudas, bajar el estado defensivo de la persona y aumentar el deseo para que en la próxima nos podamos ver y compartir y seguir hablando de los temas inquietantes. ¿Me van captando, hermanos y hermanitas? ¿Cómo minimizo el estado de la defensiva de alguien? Otra vez, ¿estoy haciendo preguntas de una manera que traiga a la superficie sus dudas acerca de su perspectiva, mientras al mismo tiempo minimizo su estado defensivo, a la vez creo deseo de curiosidad para escuchar? Lo repetí, porque esto es clave. Por ejemplo, una conversación en el gimnasio, ¿verdad? Se dio esta conversación. ¿A qué iglesia va? ¿Usted va a alguna iglesia? Oh, sí, voy a la iglesia católica. Nosotros creemos en María. Ah, ¿de veras? Ok. ¿Y qué quiere decir que creemos en María? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que María llena lo que Jesús carece. Hay cosas que Jesús no hizo y que María sí llenó. Por ejemplo, tenemos Juan, dice, en Juan, vean qué conversación la que se dio ahí, ¿verdad? Pues Jesús no atiende a la necesidad, entonces me buscan a mí, entonces yo vengo a llenar lo que en ese momento carecía, lo que estaba careciendo. Entonces yo vengo y dicen, ¿verdad? Entonces yo vengo, como María dice, yo vengo a ayudar a mi hijo para mandárselos a ustedes. Ah, ok, ya entiendo. Sí, claro que sí. Y dígame una cosa, ¿usted conoce 1 Timoteo 2:5? Bueno, sí, yo he leído la Biblia, pero ¿qué dice 1 Timoteo 2:5? ¿Qué cree que enseña este versículo? Ojo, escuchamos eso. Ah, no, pero vea lo que dice 1 Timoteo 2:5 es, vea lo que dice. No le decimos a la gente qué es lo que dice. Quizá lo que uno podría hacer es leérselo, ¿verdad? Si no mal recuerdo, como ustedes saben, 1 Timoteo 2:5, y lo voy a buscar. Búsquelo conmigo, por favor. Entonces uno
y uno se lo memoriza, hay que memorizárnoslo. Yo quiero leerlo, nada más o menos creo saber qué es lo que dice, ¿verdad? Pero, y quiero leerlo, digamos, literalmente, pero porque hay un solo Dios, y si tiene una Biblia católica, busquémoslo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero uno dice, bueno, ¿qué cree que enseña este versículo? Yo estoy leyendo el versículo, aún no lo estoy interpretando, ni tampoco lo estoy explicando, no. ¿Qué cree usted que enseña este versículo? ¡Wow! Usted dirá, wow, pero esto es bastante complicado. Sí, sí. Pareciera que fuera complicado al principio cuando uno maneja primera, segunda marcha o cambio, ya después se hace de una manera, óigame, por reflejo. Y las preguntas se presentan. Entonces, uno quizá puede decir, mire, yo los comprendo, yo comprendo que ustedes vean a María, la forma en que lo ven, ¿verdad? Como quizás muchos bautistas en Estados Unidos vean a Billy Graham, el gran Billy Graham, ¿verdad? ¿Verdad? Que ustedes lo consideran un personaje muy importante, ¿verdad? Quizá, pero ¿podrá María ayudar en perdonar sus pecados de alguna manera? Y le deja la pregunta. En ningún momento estamos invadiendo a la persona. Simplemente traemos a colación la verdad bíblica. Los católicos, claro que todavía creen, o por lo menos dicen sí, las santas escrituras, más la tradición, por supuesto. Pero en el diálogo que se tiene, qué importante es poder abordar a las personas seguir con las preguntas. Otra vez, muy importante, duda, que podamos preguntar y que las personas se cuestionen lo que están creyendo, lo que están pensando, pero sin invadirlos, mantener la relación, la conversación, un estado tranquilo, cordial, sin estar en una posición defensiva, ni ellos ni nosotros. Tenemos que acostumbrarnos a que vamos a escuchar notas disonantes. Tenemos que acostumbrarnos a que no tenemos que colonizar a la gente. No debemos colonizar a la gente, debemos persuadir a la gente. Y una de las mejores formas es de la forma conversacional, con preguntas, en este rol de pintor, de pintora. Bajar las defensas. Es Dios quien convierte a las personas. Dios nos usa a nosotros para abrir las puertas o el diálogo y que la misma persona desee compartir, hablar con nosotros en una segunda ocasión. Qué bonito con lo que dice Juan 4:10, cuando estaba con la samaritana. Estableció Jesús un terreno en común. Él llega y dice, tengo sed, ¿me puedes dar agüita? Y qué interesante porque la propia pregunta causa curiosidad al máximo. Era hombre y era judío. Y estaba hablando con una samaritana. Y entonces, ¿verdad? Claro que empieza a hablar y que le dice, bueno, pero ¿cómo tú siendo judío me pides que te dé? Ay, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús. Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Ahí se engancha uno en el interés, uno se cuelga con las preguntas y con las declaraciones que Dios nos da sabiduría para poder entablar entonces una conversación inteligente, respetuosa, amena. Otra vez, debemos conocer la historia de las personas. Debemos conocer el trasfondo de estas personas. No es lo mismo ver un feligrés todos los domingos que nos vemos ahí, que predicamos, que hablamos, que nos saludamos, hasta un abrazo nos damos,
como pastor lo digo, a cuando estuvimos en la casa tomando maté, algunos, cafecito acá o chocolate, comiéndonos un cevichito y viendo los niños, las niñas, los chiquillos, decimos acá, y ahí, ¿verdad? No importa sean creyentes o no creyentes, puede ser un matrimonio no creyente, pero que anda buscando, y entonces hacemos acto de presencia, escuchamos, respetamos, conocemos la historia, si ha habido un divorcio, si ha habido una cosa, no importa. Estamos invirtiendo tiempo en las personas y ayudamos a detectar ciertos vacíos en lo que están pensando. En nuestro rol de músico, conocemos la historia de las personas, invertimos tiempo y empezamos a hacer preguntas que nos expresen vacíos o notas disonantes que, dependiendo entonces de lo ameno de esa relación, nos va a ayudar a clarificar creencias, exponer dudas, que se descubran cosas, y seguimos caminando y navegando en sus inquietudes usando las 3Ds. ¿Se acuerdan? Una conversación que estoy teniendo que ayuda a que la persona dude de sus creencias, que esa persona también baje su estado defensivo y que aumente su deseo para que sigamos compartiendo y hablando. He aquí entonces este rol tan vital, el rol de pintor-pintora en nuestra función de el evangelismo conversacional. Muchas gracias, profesor. Ha sido muy interesante. Ahora vamos a pasar a responder, por favor, a todos las preguntas. Por favor, levante su mano o hay algunas preguntas ya en el chat. Mientras tanto, vamos a ir leyendo. Por ejemplo, Elizabeth, visto una. Saúl, Dios le bendiga, de Venezuela, ya. Ahí está. Elizabeth dice, ¿cómo respondemos cuando nos preguntan si alguien dice que todas las religiones llevan al cielo y que Jesús es el mismo en todas las religiones, solo con diferentes nombres? Así que es una pérdida de tiempo debatir sobre Jesús, pastor. ¿Qué podemos decirle? Tu micrófono, pastor. Excelente, excelente, excelente. Otra vez. Y no hay ningún problema para mí para mostrar casualmente eso que lo tuvimos en un punto cuando las personas decían eso, ¿verdad? Cuando decían que todas las religiones son importantes, ¿verdad? Entonces, entonces uno escucha eso? Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Entonces uno diría, bueno, ok, una preguntita le dice aquí. A ver, ¿usted ha estudiado lo que básicamente enseñan las religiones? No, 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 porque uno inmediatamente, otra vez, uno le pregunta. Vea qué interesante lo que nos dice la compañera ahí en el chat, ¿verdad? Otra vez aquí en el chat, ¿verdad? Si hay que todas las religiones, dice Elizabeth, llevan al cielo y que Jesús es el mismo en todas las religiones, solo que con diferente nombre. Dice, así que es una pérdida de tiempo debatir sobre Jesús. Pastor, ¿qué podemos decirle? Sí, es una pérdida de tiempo debatir, pero no es una pérdida de tiempo dialogar, porque nosotros no queremos corregir a la persona de entrada, lo que queremos es preguntar y encontrar ahí una inconsistencia. Y entonces, ¿cómo preguntamos que todas las religiones sean iguales cuando se contradicen creencias fundamentales? Si las personas dicen que todas son iguales y que llevan a Jesús,
está demostrando que está ignorando lo que básicamente en la esencia las religiones creen. Es una expresión popularizada. Es una respuesta de la gente de moda, pero que nosotros, de una manera respetuosa, entonces decimos, si usted ha estudiado lo que creen las religiones básicamente, el Islam, por ejemplo, usted ha estudiado lo que cree el Islam, que en el Islam, el islamismo o los musulmanes, por ejemplo, usted cree que el cristianismo dice que Jesús es el camino. Resulta de que el islamismo dice que el camino es la obediencia al Corán. Y en el budismo no existe ni libro ni camino a la salvación a través de un hombre. Ni siquiera se cree en el budismo que haya un cielo. Dígame, ¿cómo es que podrían todas decir lo mismo y llevar al cielo cuando se contradicen en estos puntos? Supuesto que eso demanda de nosotros ser duchos, o sea, ser capaces, duchos aquí es capaces, de saber lo que creen en la esencia de las religiones y compararlas con el cristianismo. Explico. Porque cuando yo sé que no es verdad, entonces yo le devuelvo con una pregunta. ¿Usted ha estudiado las religiones? Pues no. Permítame explicarle un poquito. ¿Sabía usted que en el cristianismo Jesús es el que salva? En el islamismo es la obediencia al Corán, pero en el budismo no existe. Entonces, ¿usted me podría explicar cómo 3 cosas diferentes encajan en lo que usted dice que todas nos llevan, todas son iguales? ¿Me podría explicar un poquito? ¿Me explico? Y es ahí como uno entonces podría perfectamente responder, y es la forma en que uno puede seguir dialogando e interactuando en este punto que acaba de mencionar Elizabeth. Gracias, pastor. Quiero convertir en una pregunta lo que dice Luzmeli. Otros, al ser evangelizados, les aterra la idea del infierno. Y yo le hago la pregunta, ¿podemos nosotros, hablándole del infierno, persuadir para la salvación? Muy bien. Digamos que, vamos de nuevo. Sí, yo creo que en su momento será conveniente hablar casualmente sobre el infierno. Y debemos de persuadirlo. ¿Por qué? Jesús, más que nadie, habló del infierno. No podemos negar la doctrina del infierno. Pero necesitamos, ahora, ahí se presupone que hay gente que se aterran. Bueno, sí, solo sí creen que el infierno sea verdadero. Pero hoy muchas personas no creen que existe el infierno. O sea, pensar en el infierno es, ¿a mí qué me importa? O sea, para mí, no, tranquilo. Yo soy existencialista, ateo existencialista, lo único certero que tengo es que yo existo, que soy materia y que me muero y me hago polvo, me comen los gusanos y me hago polvo y me hago uno con el polvo cósmico. Entonces no le va a aterrar, no le va a dar miedo. Porque su cosmovisión es atea. Entonces nuestro trabajo es ir abordando poco a poco, vamos de nuevo, escuchando esto, pintando. Ahora, si la persona le da pavor, ¿verdad? No, yo digo, si la persona es consciente de ese punto, de que le da pavor, y que en lo que estamos conversando, sí, sí, a quien no. Quien no, eso es horrible. Uno podría usar una ilustración de decir, y ahí sí, si usted ve que un amigo se prende una casa, claro, y que esa casa esté incendiándose y ahí está una señora y sus chiquitos y toda la familia, ¿qué haría usted? ¿Qué hago yo? Trato de salvarla, de sacarla, de persuadir a la persona, sal de ahí porque estás metida en tu casa y está incendiada.
¿Qué haría usted? No, yo salgo y hago todo lo posible para salvarle. Perfecto, pues eso es lo que ha querido el Señor Jesús. El Señor vino para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra. Si ya uno está a ese nivel, en ese punto. Pero voy a presuponer que el temor es de nosotros los que testificamos, de entrar con la doctrina del infierno en un momento que no sea conveniente. Tenemos que ser sabios. Tenemos que sondear a la persona. Vamos de nuevo, si es una persona escéptica, atea, usted menciona infierno, le vale. No lo cree. Porque ni siquiera cree en la Biblia. Ni siquiera cree que Dios existe, por ende no hay espíritu y por ende no trascendemos como personas. Entonces, tenemos que ser cautos. Y sí, va a llegar un momento en que vamos a hablar del evangelio, de los 5 tablones del evangelio. Y una de las cosas es que soy pecador y otra de las cosas es que yo no cumplo las expectativas de Dios y lo más seguro es que por ser pecador y no cumplir sus expectativas estoy condenado. Y la doctrina del infierno sale ahí. Pero juntamente con la llaga viene la pomada o la cura, que es la buena noticia de la salvación. ¿Me explico? Entonces, tenemos que ser sabios. Esto es un arte. Este es un arte del evangelizar, de hacer trabajo preevangelístico. Es un arte. Cualquiera puede hablar de caminos romanos, evangelismo explosivo, cualquiera. Yo les pregunto a ustedes, quizá ustedes me digan, claro, soy pecador, no, etcétera. Pero la efectividad de esto, caminando en el Espíritu Santo, siendo sensibles, nos obliga a ser sabios, a no llevar un tema que no es preciso tocar en el momento hasta cuando ya uno vea que uno va llevando a las personas a un mayor entendimiento de su realidad. Por ejemplo, alguien decía, y esto nos contaba, ¿verdad? El equipo del ministerio de Norman Geisler. David Geisler nos decía, bueno, dice, por ejemplo, dice, hay casos que dicen, bueno, pero ¿por qué entonces mejor, cómo es posible que tengamos que ser castigados y que nos haga responsable Dios y de todo esto? ¿Cómo es posible? Eso es duro. Entonces uno usa de la vida cotidiana, como hacía el Señor, con las parábolas y todo. Bueno, dígame una cosa. Alguien que ha infringido la ley, alguien que ha violentado la ley, alguien que ha cometido un delito, terrenalmente hablando, supongamos de que alguien asesina a su mamá o a su papá o alguien viola a un chiquito, ¿será justo llamarlo a cuento y que sea responsable de esos actos? Por supuesto que te es justo, por supuesto que tiene que pagar por eso, ¿ok? ¿Qué te hace pensar de que delante del Supremo Dios nosotros no tengamos que rendir cuentas por nuestros actos o por rechazar a Jesús? Esos son analogías que pueden introducir a las personas a tomar conciencia de nuestra responsabilidad a un ser superior. Excelente, gracias. Misionera Mayu, ¿puedes prender tu micrófono y adelante? Buenas noches, Pastor Luby. Buenas noches, Pastor César. Buenas noches. Mi pregunta, tal vez más que una pregunta, por ejemplo, vi nada más como una reflexión que decía que un hombre rico con mente Illuminati le pregunta a una pobre mujer, le dice, ¿cómo es que tú creyendo tanto en Dios estás tan enferma y yo siendo un hombre Illuminati, Voy a terminar digamos a las 9:15. ¿cómo es posible que yo ¿Qué, mamacita? Voy a llevar, ya le he dicho. no me pasa nada, pero yo estoy bien? ¿Ya? Entonces, por lo que yo analizo, por ejemplo, ¿Podrías repetir otra vez, por favor? Mayu, por claro, favor, claro. discúlpame otra vez. Claro, o sea, un hombre con mente Illuminati pregunta a una mujer cristiana, le dice, ¿cómo tú, siendo tan cristiana y creedora en Dios, estás tan enferma y yo que soy Illuminati, estoy tan bien, no me falta nada y estoy sano? Y la mujer le responde, es que Satanás cauterizó tanto tu mente y te metió en su cárcel y te engañó con su falso paz para estar dentro del engaño.
Entonces yo pensaba, porque yo trabajo con etnias, pastor, con tribus, con etnias. Sí, sí, sí. Y entonces lo que yo quiero tratar de enganchar es, por ejemplo, las creencias étnicas, obviamente no tienen nada que ver con lo Illuminati, sino las creencias étnicas también se puede basar estas preguntas que usted menciona en este taller o en este curso, se puede reformular, digamos, para ellos, porque a mí me gusta reformular y transliderarlos. Entonces yo preguntaba porque, más que todo, ¿cómo puedo enseñar a los que discipulan, digamos, junto conmigo en este caso? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Claro que sí. Hay preguntas que requieren preguntas. Norman Geisler decía, para toda pregunta hay que hacerle una pregunta. Sí. Y en este caso, el Humilati rico dice, ¿cómo tú siendo cristiana estás tan enferma y yo siendo Illuminati estoy tan bueno, tan bien? Bueno, señor Illuminati, usted ha visto que hay cristianos que no están enfermos, que están sanos y que usted ha visto que hay cristianos sí que están sanos. Yo estoy enfermo, enferma, porque obviamente es parte de la vida humana, pero usted me puede asegurar que todos los ricos Illuminatis no están enfermos, porque usted está tomando como referencia que porque usted es rico Illuminati y usted goza de salud en este momento, usted quiere generalizar entonces de que nosotros estamos bien como Illuminatis y nosotros estamos mal siendo cristianos, teniendo un Dios y estoy enfermo y estoy pobre. Pero yo le pregunto, ¿cómo es que de mi lado hay cristianos muy prósperos y que tienen buena salud y cómo hay Illuminatis que no son tan prósperos y están enfermos? ¿Me podría explicar eso? Es devolverle con otra pregunta. ¿Qué cosa? Una generalización que no se sostiene. Es la falacia de que toma la parte por el todo y de su realidad situacional para, digamos, exponer algo que es simplemente situacional, es contingente. No es que así sea, no es que realmente esa sea la realidad. Hay Illuminatis que están enfermos, como hay cristianos que están sanos. ¿Me explico? Eso a nivel lógico, eso a nivel lógico. Sí, sí, sí. Y yo entiendo tu punto, Mayu, porque en el trabajo con las etnias y por las cosmovisiones, en muchos se llama el encuentro de poder. El encuentro de poder entre los chamanes, ¿verdad? Entre los gurúes, chamanes. Ok, entonces nosotros estamos bien y ustedes están mal, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, requerimos tener mucha paciencia y preguntarle a las personas quizás que vienen y nos dicen de que yo porque tengo mi Dios o tengo mi espíritu tal, entonces nosotros estamos bien, pero no hay ni uno enfermo entre ustedes. No hay ni una sola persona que esté padeciendo situaciones difíciles o pobreza o miseria, o uno tiene que ser muy lector de la vida, como vos decías, Mayo, cuando vos veían las personas que estaban desamparadas, no hacían nada. O sea, uno tiene que llenarse de ejemplos. Y entonces, cuando personas tratan de comparar el cristianismo por algo situacional, ¿verdad? Y comparan y dicen, bueno, tu Dios es menos que el mío. Entonces uno debe de sacar un ejemplo, pero ¿cómo me explicas entonces que en tu realidad esté pasando esto y esto? ¿Dónde está tu Dios? Número uno. Y número dos, requerimos demostrarle a la gente con mucha paciencia que el cristianismo, que Jesús, el mismo Jesucristo, tomó el dolor, sufrió el dolor, vivió el dolor
fue pobre, pero en su momento él vino a ser lo más grandioso, habiendo resucitado de entre los muertos. Todo para decir que él no nos vino a dar una condición de felicidad, solo de salud, felicidad y riqueza. No. Él vino a ofrecernos una relación profunda con Dios para conocer al auténtico Dios. En la vida hay dolor, en la vida pasan cosas que pasan entre las tribus, pasan entre las etnias, entre las, entre los pueblos, pasan en todos. No cristianos, en la India, por ejemplo, el maremoto y toda la desgracia, ¿dónde estaban sus dioses? ¿Cuál es la explicación? Pero en Cristo, en Dios, como creemos en un más allá y creemos en una vida en Cristo Jesús, no en esta, Él no nos vino a ofrecer felicidad, Él nos vino a ofrecer vida eterna y paz para afrontar nuestros sufrimientos. Es en ese diálogo de escuchar, cotejar, sacar ejemplos, desmentir, invalidar algunas cosas que se presentan como verdades que no son tan así. ¿Me explico, Mayo? Con la sabiduría del Espíritu Santo. Sí, pastor, gracias. Lo he podido escuchar bien. José Luis, prende tu micrófono y adelante con tu pregunta. Buenas noches, Pastor Rubín. Pastor, hay un Sí, comentario hermano. que usted hizo temprano con el que estoy totalmente de acuerdo, me gustó mucho, cuando dijo que uno no debía tirar la semilla al camino y ver que fuera a caer en cualquier sitio, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, hay que preparar mucho, hay que ver el terreno donde se va a lanzar la semilla, por eso imagino que habla de la preevangelización, ¿no? Y me llama mucho la atención cuando veo, y ya sé que lo hemos tocado en otros momentos, cuando hay personas en los autobuses o en las plazas o en muchos sitios dando el mensaje de la palabra a quien caiga y como lo reciba, ¿no? Y bueno, a veces muchas personas, de pronto algunas estarán preparadas de toquecito para recibirla, pero hay otros que lo que hacen es que se encierran o más bien se alejan, ¿no? No sé si usted está de acuerdo conmigo con eso. Y hay un comentario que usted hizo que me dejó un poquito pensando y que me gustaría ver si usted me puede aclarar, ¿no? Usted cuando habló Sí, señor. acerca de las personas cuando el católico habla de María y que lo anteponen como esa persona que llevó a Jesús esa solicitud eh, para que él la cubriera, es decir, la usó a ella, que habló en Juan, ¿verdad? Pero también Sí. hizo un comentario acerca de los bautistas en Estados Unidos con el tema de Billy Graham. Eso no lo entendí. Y de pronto, si es posible que me aclare, porque de verdad me creó la inquietud. Sí, Y, claro que sí, excelente. Y quizá por la figura que se usa, ¿verdad? Por lo menos a Costa Rica y mi generación, escuchamos de un tremendo evangelista, Billy Graham. Billy Graham, gringo, era el famoso Luis Palau de Latinoamérica. ¿Saben quién ¿eso fue es Luis Palau correcto? de Latinoamérica? Sí, correcto, ¿Ok? correcto. Entonces, Luis Palau, ¿verdad? Tal vez contextualizándolo más y mejor, como sería para los hermanos libres Luis Palau, ¿verdad? O para los evangélicos Luis Palau. Sí, no, Uno tal vez, yo entiendo la sí, figura. sí, entonces uno trata como en ese momento, y hay cierto grupo evangélico norteamericano que Billy Graham era tan tan importante, tan valioso, que hubo ciertos, no hay que generalizar, pero ciertos bautistas y otros, no solo bautistas, que consideraban a Billy Graham, ¿verdad?, el gran evangelista del cual sacamos pecho, sacamos orgullo, ¿verdad? Y entonces se pone en un plano hipotético, como dice David Geisler, que es una ilustración de David.
es de que algunos quizás admiran tanto a María como algunos protestantes admiran tanto a Billy Graham, ¿verdad? Por supuesto, no es del todo preciso, ¿verdad? Billy Graham nunca ha sido, por lo menos nunca ha sido estimado como un intercesor dentro del cristianismo evangélico. Aunque hay personas que son, o sea, lo admiran tanto, que podrían pensar de que es tan, pero tan relevante y que ore por mí y cosas así. Entonces, es una cierta empatía en cierto sentido. No es precisa la analogía de Billy Graham con María, pero sí, digamos, un poquito, puedo entender un poco en la admiración, ¿verdad? Como los evangélicos quizá admiren a Luis Palau o algún gran misionero en Perú, no sé, ¿verdad? Los Strachan en Colombia fueron una gente súper importante, no sé en Perú, pero la figura más importante que los evangélicos admiran, etcétera, ¿verdad? Y hoy, con el neopentecostalismo, oigan el término neopentecostalismo, porque hay un pentecostalismo histórico, un pentecostalismo histórico que no sostiene ni cree lo que cree el neopentecostalismo, con la teología de la prosperidad y el apostolado totalmente vertical, que, óigame, casi que son increíbles lo que se atreven a decir, que usted necesita tener mi bendición y si usted no está conmigo, entonces usted pierde la bendición, más bien es una maldición. Casi que ahí hay una analogía de, óigame, de seguir o no seguir a María. Y ahí lo digo con mucho respeto, pero lo digo contundentemente. Me explico. Entonces, pero hay, dependiendo de uno podría decir, puedo entender un poco cómo ustedes admiran a María, porque nosotros los evangélicos tenemos ciertos personajes que admiramos. Pero, de hecho, una frase típica cuando uno habla con nuestros amigos católicos es que ellos no la adoran, sino que la veneran, ¿verdad? Que no la idolatran, sino que la veneran. Y obviamente Juan, uno se da cuenta que la situación de Juan, ahí en bodas de Caná, simple y llanamente, no es que Jesús estaba totalmente desorientado y que entonces requirió la ayuda de su madre para poner y interceder y que entonces el hijo atiende al llamado de su madre y por eso esa es la función que debe tener María para atender y entonces guiar las cosas a Jesús. Hagan lo que el Señor diga porque ya yo hablé con él y le ayudé. No. De arranque, Juan lo dice contundentemente, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y mujer no es despectivo, es muy respetuoso y cariñoso. Aún no ha llegado mi hora. O sea, mamita, déjeme a mí, por favor, no se meta. Yo sé qué voy a hacer. Gracias por decírmelo, pero tranquila, yo sé lo que voy a hacer. Y María dice, hagan lo que él diga. Hagan lo que él diga. Yo me metí, pero él está sobre la jugada, él sabe lo que va a hacer, yo no me meto, hagan lo que él diga. Y sería ilógico esa función de María, ¿de qué cosa? De que busquen a María para que venga Jesús y María mande a la gente a Jesús y que digan no a mí, sino a Jesús. Sería algo ilógico. No, no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo. Entonces, pero en ese hablar, para aclarar, uno trata de establecer cierta compresión con ciertos ejemplos, aunque no sean exactos. En el caso de Billy Graham, muy admirado por el pueblo, por mí, ha sido muy admirado como Luis Palau. No lo veneramos, no lo consideramos ningún papa evangélico a Billy Graham, aunque hubo católicos que decían, comparaban lo que nosotros tenemos por papa, ustedes tienen a Billy Graham por papa. No, en la realidad no era así, pero sí de una gran admiración y respeto. Entonces es en ese sentido, amado, que nosotros tenemos que tal vez a veces, para tratar de entender y que la persona crea que estamos entendiendo un poquito, ¿verdad? Es esa comparación, pero al final se amarra diciendo, vea lo que dice la Biblia, ¿qué piensa usted? Hay otro mediador, ni Billy Graham, ni nadie, solo el Señor Jesús. Perfecto, Gracias, pastor. profesor. Gracias.
Muchas gracias. El hermano José es de Venezuela, de Perú. Elizabeth dice, ¿es correcto dar ejemplo de Jesús haciendo comparaciones como Jesús el mejor líder, el mejor ejemplo político? En relación, a ver, otra vez, César, por favor, Pastor César. ¿Es correcto dar ejemplo de Jesús haciendo comparaciones como Jesús el mejor líder, el mejor ejemplo de político? Depende de lo que uno defina por político, ¿verdad? Por político. O decir cuál era la política de Jesús. ¿Cuál era la política de Jesús? Por polis, político. La polis es la ciudad. Un político, en el buen sentido de la palabra, desde las ciencias políticas, por definición, político es aquel que estudia para saber administrar los recursos de una ciudad. Eso debieran de ser los políticos. Ser buenos administradores de los recursos de las entidades desde la perspectiva que le toque, ¿verdad? El político en el Estado o en la casa de las leyes, ¿verdad? La Asamblea Legislativa o la Cámara o el Poder Judicial. Entonces, no importa dónde esté, debe propiciar en un Estado de democracia bajo las presunciones de la democracia, entonces debe de propiciar la mejor administración de la polis o de la política. ¿Qué podría uno usar como analogía? Todo dependerá. Hay ejemplos que van a calzar, hay ejemplos que no van a calzar. No van a calzar. Pero, por ejemplo, un líder, un siervo líder, un líder siervo, que era líder, que era el rey. Pero qué hermoso poder poner el ejemplo de Jesús como el rey siervo, como él vino a servir y no ser servido, como él vino a hacer el contraste de los gobernantes y políticos de la época. Mateo 20, cuando se estaban peleando los puestos políticos. Mateo 20, que la tía de Jesús, cuando él anuncia que va a morir, va a ser entregado, él dice, bueno, yo seré entregado. Entonces viene la tía, que algunos dicen que fue Salomé, tenía una tía llamada Salomé, si no mal recuerdo. No es explícito, pero algunos asocian implícitamente que fuera esa persona una tía. Y que Jacobo y Juan fueran primos de Jesús. Y cuando le dice, oye, ya que vas a morir, entonces, ¿por qué no pones a tus primitos un lado a la derecha y el otro a tu izquierda? Y ese es un término que son los mejores puestos. El de la derecha y el de la izquierda, para el que están con el rey, son los mejores puestos. Hubo una reacción del resto. Y el Señor dice, no saben lo que piden. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús dijo, en el mundo, ustedes ven que los gobernantes, los políticos, por decirlo así, se enseñorean, se creen dueños y se enseñorean. Muy importante, dos términos, ¿verdad? Los dueños, y eso es cierto, eso es cierto. No todos los ricachones políticos son así. Hay gente pudiente que es muy humilde, porque lo decimos acá en Costa Rica, son piso de tierra, o sea, son gente humilde, patapelada, de caite, y llegaron, ascendieron y mantuvieron desde sus principios su esencia de humildad, y eso los hace grandes. Pero muchos no son así, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, que se sienten dueños de las demás personas. Y Jesús dice, no quiero que los imiten así. Entonces, sí se puede hacer una comparación, pero por contraste, no por similitud, sino por contraste de cómo es Jesús. Y dice, y otros aman los puestos, lo grande, la grandeza, ser señores, megalómanos, o sea, se sienten grandes, les encantan que los adulen, como los fariseos. Entonces, si vamos a hacer una comparación de Jesús,
como un líder y como alguien que pretende establecer un reino, pero su reino no es de este mundo, entonces lo podemos hacer por contraste al conversar con las personas. Muy bien. Vamos a leer la última pregunta. Dice, dentro de la cosmovisión de muchos conversos, han aceptado a Jesucristo como su único Salvador, pero siguen creyendo en sus costumbres y tradiciones. En este caso, ¿cómo debemos proceder? Esto pasa aquí en el Perú, en la selva y en la sierra. Son cristianos, pero siguen creyendo en su cosmovisión andina. ¿Cómo aplicamos el evangelismo conversacional? Tratando a nivel de cosmovisión primero. Tratando a nivel de cosmovisión. A ver, ya hay un encuentro con Cristo, parece que, ok, pero yo le pregunto, ¿hemos enseñado la cosmovisión cristiana? ¿Sabemos cuáles son los componentes de una cosmovisión? Por ejemplo, una cosmovisión, todas las cosmovisiones, y yo se lo he mencionado, y tenemos un curso sobre entendiendo la cosmovisión. Hay un curso que tal vez, amado César, podamos tener eventualmente, ¿verdad? Y entendiendo la cosmovisión, y eso es lindo porque ¿qué es cosmovisión? ¿Qué compone la cosmovisión? Ya vieron ustedes cosmovisión bíblica, y me encantó, yo vi varios videos de un hermano lindísimo, ¿verdad? Yo también doy un curso que se llama Construyendo una cosmovisión bíblica, ¿verdad? Basados en, Segunda de Pedro 3. Y ahí está en Segunda de Pedro 3 los elementos de una cosmovisión bíblica cristiana. Y la tarea es ir trabajando sobre eso semana a semana, ¿verdad? Pero previo a eso, el curso Entendiendo la cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? ¿Qué elementos contiene la cosmovisión? ¿Cómo evaluar una cosmovisión? Si es racional, si es coherente o si es práctica. Y cómo valorar otras cosmovisiones en cuenta la animista. Pero entonces no es solamente de manera dogmática, y esa fue la queja de muchos cronistas de antaño cuando se dio la colonización de los pueblos, nuestros pueblos indígenas. Uno lo estudia eso perfectamente en antropología precolombina y los viajes misioneros, ¿verdad? De entonces que colonizaban. Entonces, la forma de abordar, de no persuadir, sino de colonizar, colonizas, pero se imponía por la espada, por el poder y la subyugación, sin generalizar a todos, porque hubo clérigos que no eran así. Bartolomé de las Casas, aunque algunos le sacan que no era muy afín con los de color, con los negritos, no, pero con las indias. Y yo tengo un libro viejísimo de Bartolomé de las Casas y las indias, etcétera, que no era así, entre otros clérigos que abogaban por la justicia, pero había un asunto ahí de imperialismo, de colonización, y en esto no media la persuasión, en esto no media el convencimiento, el diálogo, el respeto. No, venimos con la espada y la Biblia, no era culpa de la Biblia, sino la forma que se acercan. Entonces se subyuga, se convierten, obvio, se hacen cristianos o católicos, van a misa, pero después van a las huacas a rendir culto a sus deidades. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? No, entonces, eventualmente, en algunos otros concilios se hablaba de la reevangelización. Y eso se aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque por un lado tienen y confiesan ciertas dogmas, pero su cosmovisión no ha cambiado. Y la conversión tiene que ser del corazón, del alma, pero también de la mente. Por eso es que hay que trabajar a nivel de cosmovisión. ¿Qué Dios dice del origen del universo? ¿Qué Dios dice de la moralidad? ¿Qué Dios dice de lo bueno, lo malo, del destino?
¿Qué Dios dice de las criaturas? En la cosmovisión no cristiana, quizá es el universo como un Dios, el monismo, Dios es todo y todo es Dios. Yo soy Dios. Yo soy parte de la energía. Es una cosmovisión animista y a la vez es una cosmovisión monista, de mono. Estéreo es dos, mono es uno. Eso lo vemos en el curso de Entendiendo las Cosmovisiones. Y entonces, claro, pero entonces a ese nivel se trabaja y se hace preguntas. ¿Es esto coherente? ¿Esto tiene sentido? O como cristianos que postula una causa incausada y que lo que la creación no es eterna, entonces que no es la causa, sino que la causa es trascendental. Entonces, ¿cómo podríamos venerar lo que ha sido creado cuando hay un Dios que ha creado todo? Es todo un trabajo bíblico, teológico, pastoral que hay que hacer con la iglesia. Y entonces integrarse a nivel de cosmovisión, y si reciben al Señor, si vienen y son convencidos que creen en Jesús, seguir trabajando en el discipulado ¿para qué? Para renovar la cosmovisión. Gracias, profesor. Vamos a leer lo que dice Carolina. Usted lo ha descrito muy bien, hermano Lubin. El evangelismo es un arte que demanda de nosotros una disciplina en el estudio profundo de las escrituras cada día, de las diferentes cosmovisiones para ser efectivos al momento de presentar el evangelio, pero sobre todo que nosotros vivamos los que enseñamos el evangelio debe ser central en nuestra vida. Pero lo principal es llegar a las personas con la misma compasión con que Dios nos alcanzó. Dar a la gracia lo que es por gracia hemos recibido. El Señor nos ayude a ser obreros aprobados que usa con precisión la palabra de verdad. Muchas gracias. Miguel Ángel, puedes prender tu micrófono y bendecirnos con una palabra de oración. Adelante, Miguel Ángel. Amén. Oremos. Señor, gracias por esta noche, por este estudio que hemos podido tener, donde seguimos profundizando en el evangelismo conversacional para estar mejor equipados, Señor, a cumplir la gran comisión. Gracias, Dios, porque nos das el privilegio de usarnos, de ser instrumentos tuyos en la extensión de tu reino. Te pido por cada uno de los hermanos aquí presentes para que tú continúes bendiciendo sus vidas y usándoles en el ministerio, en las responsabilidades que les has dado, Señor. Sigue utilizando a nuestro hermano Lubin como facilitador de este curso, Señor. Y síguenos dando a nosotros el entendimiento para asimilar todo esto y también la manera de ponerlo en práctica, Señor, que esto sea de utilidad en la extensión de tu reino. Gracias, Señor, por este material, por el Ministerio Logos y por todos los que intervienen y colaboran para que esto se dé. En el nombre de Jesús, Señor, a ti te alabamos y te bendecimos. Amén.